Muchísimas gracias. En primer lugar, yo nunca arranco sin agradecer previamente porque me parece que es lo más meritorio y lo importante. Agradecer esta posibilidad, Nora, a que haya concurrido la Secretaria General, a que haya dado las palabras desde Córdoba, como dice él, y haber abonado a esto, esto que él marcaba como dos acciones que habían tenido en su vida y que hoy por hoy entendiera que debía estar en esto. Porque a mí me encanta que hoy este recinto esté lleno de mujeres y que pueda decir, qué buena que estemos todas acá. Y que si yo digo todas acá, los señores, los cuatro señores, se sentirían incómodos. Porque yo me estoy refiriendo a que estemos todas acá. ¿Qué es lo que sufrimos nosotras cuando vemos que los recintos en todos los lugares está concurrido de mujeres y todo el mundo habla de que bienvenidos a los que hayan venido y está lleno de mujeres? En este caso está lleno de mujeres, pero también me voy a referir a darles la bienvenida a los caballeros que nos han acompañado. Entonces, bueno, es poner en visibilizar también en el lenguaje de que cuando haya un espacio en esta oportunidad con el porcentaje mayor de mujeres, tengamos en cuenta referirnos a las mujeres y no invisibilizarnos, porque el lenguaje no es menor, porque si no, no los vemos, y lo que no tenemos en la cabeza y lo que no decimos, no lo vemos, y si no lo vemos, difícilmente lo podamos detectar o abordar. A veces lo del lenguaje no es menor, pero me ha pasado, o a veces en los recintos, sobre todo en la parte de educación, que la mayor cantidad de docentes son mujeres. Yo escucho cuando a veces dicen buenas tardes a todos, les doy la bienvenida, y quizás no hay un solo hombre y son mujeres. Entonces, no es inclusivo ni particular que empecemos a visibilizar que si hay mujeres, se haga referencia a que somos todas la audiencia completa de mujeres, con algunos varones que vamos a incluir, y lo cual agradezco que estén presentes. Bueno, como les decía, mi nombre es Rosana Dottori, soy abogada y estoy a cargo de la Dirección de Enlace Institucional, pero en esta oportunidad yo quería brindar una jornada de especialización. Y esta jornada de especialización, para mí no hay nada más importante que quienes tengan un derecho, efectivamente lo conozcan. Y para conocer cuáles son los derechos, debemos conocer cuál es la normativa que tenemos en la República Argentina cuando hablamos de violencia contra las mujeres. ¿Saben ustedes si hay una ley específica de protección hacia las mujeres en la República Argentina? Sí, tenemos una ley específica de protección hacia las mujeres, que es relativamente, algunos dicen nueva, pero ha venido a cristalizar un montón de historia de discriminación hacia las mujeres. Decimos que la República Argentina ha sido firmante de diferentes tratados internacionales. Y estos tratados internacionales han entendido que la violencia contra las mujeres es violatoria de los derechos humanos. Y al ser violatoria de los derechos humanos, estos tratados internacionales, cuando la República Argentina se compromete a ese estándar, a ese tratado internacional, tiene obligaciones para cumplir. Entonces, esa es la relevancia. Y hay dos tratados muy importantes, que es la CEDAW, que es la Convención para eliminar cualquier forma de discriminación hacia la mujer, que miren el año, 85. Les digo esto porque muchas veces me dicen, ¿esto es tan nuevo de la violencia contra la mujer? No, no es nuevo, es tan histórico como la historia misma. No es nuevo. Lo nuevo es la preocupación que sienten los distintos estados en el mundo para poder aplicar políticas públicas para eliminar la violencia. Al visibilizar el problema, esa es la reacción. Tratar de instaurar políticas públicas que erradiquen la violencia y que la prevengan también.
Esta convención, lo importante es que es la primera que define qué es lo que debe entenderse por discriminación para la mujer. Y la otra, que es una convención regional, que es la Convención de Belén do Pará, también, miren el año 96, que fue ratificada por nuestra ley y es la primera que entiende qué es lo que debe entenderse por violencia contra la mujer. ¿Y qué es la violencia contra la mujer según esta convención que para nosotros es ley? Es la manifestación de las relaciones de poder y desigualdad entre el hombre y la mujer, entendida como violación de los derechos humanos y libertades, implicando una limitación en el goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Es un concepto fuerte de lo que se debe entender y de lo que repercute en la vida de las mujeres la violencia a través de la discriminación. Por lo tanto, en la República Argentina no es que determinadas instituciones dicen acá vamos a trabajar con la violencia porque nosotros queremos, porque somos súper defensores. No, porque hay tratados internacionales y así se ha obligado a la República Argentina a que deba hacerse así. Por eso es que en este mes también es bastante particular, recién se los comentaba, el mes de noviembre se conmemora desde el año 60, cuando mueren las hermanas Mirabal en República Dominicana, por órdenes de Trujillo. El 25 de noviembre se instaura o se conmemora como un Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Asamblea General de la ONU ya desde el año 91 así lo declara y es un mes donde se hacen muchísimas actividades para reflejar como agenda en los estados, asociaciones gubernamentales o no gubernamentales, visibilizar el problema para tratar de erradicar la violencia y de instaurar políticas que así lo hagan. Entonces tenemos un plano normativo a nivel internacional, como dijimos, y una ley fundamental que a mí me interesa que ustedes la puedan conocer, pero no conocer, porque siempre dicen las leyes son de los abogados. No, las leyes en algunos de los casos la hacen los abogados en el Congreso, en el Parlamento, donde se sancione si es nacional o provincial. Pero las leyes es el marco a donde nos movemos nosotros, la ciudadanía. Entonces, conocer esos derechos no es solamente de los abogados. Por eso, en términos sencillos, me gustaría darles a entender las pautas de estos tipos y modalidades que instaura la ley y cuáles son los derechos que esta ley nos brinda y que además debemos proteger. Dijimos, hay una ley nacional, que es la 26.485, esa es la ley importante de protección normativa en la República Argentina y que recoge esto de los tratados internacionales. Y por el otro lado, la provincia también ha adherido a esa ley nacional en el año 2010. Fíjense, cada tratado internacional conforma un comité de expertos. Esto en términos sencillos es así. Cada tratado internacional, cuando lo firma un país, conforma distintas ramas, una experticia de la rama que se vaya a tratar ese tratado, y van controlando si la República Argentina se comprometió con ese tratado internacional a que la educación iba a ser no sexista, a realizar la incorporación del femicidio en la legislación penal, a hablar de evitar el embarazo en la niñez y adolescencia, un montón de pautas. Pero suscribe ese tratado y después no se cumple. ¿Quién controlaría? Estos comités de expertos van controlando cuando los países firman tratados si eso que se comprometió a hacer ese Estado lo está cumpliendo. Y ya miren, en el año 92 este comité había dicho y había recomendado, estos comités de expertos lanzan recomendaciones generales. Entonces nos dicen, ¿vieron cuando uno le toma la fiebre al niño? A ver, vamos a ver cómo está. Vienen y evalúan en forma periódica, cada 2, 4 o 6 años, depende, qué es lo que ha hecho ese país que se comprometió hace un tiempo atrás, para ver si todo lo que debía hacer lo está haciendo, o en la medida que lo esté haciendo. Ya en el año 92, por recomendación general,
se afirmó que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Y esto es lo importante, declaró que los estados deben adoptar medidas efectivas, no discursivas, efectivas, para superar todas las formas de violencia basadas en el género, así éstas sean perpetradas por actores públicos, por el Estado o por los privados. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros, el Estado, debe ser garante de estos derechos, independientemente de quién lo ejerza. Si es mi pareja, si es el empleador, si es el Estado en sí a través de la justicia o como fuera. Pero eso es lo que se debe garantizar. Y eso es lo que recomiendan estos comités de expertos con esa recomendación. Entonces, como vemos, ya desde el año 90 hay una fuerte intensificación en todo lo que hace a tratados internacionales que hablan de protección a la mujer. Pero, siempre hay un pero, ¿qué pasa? Estos desarrollos son como espasmódicos, no es como que uno, vieron, va como piña derecho, así, y va, y se cumple todo, y va. Siempre es un avance, un retroceso, un avance, es espasmódico y cíclico. Pero con la ley 26.485 ha habido un gran avance en esto. ¿Y cuál es el avance? Que ante los hechos de violencia se consideraban que los estados no podían inmiscuirse en esos temas. Y lo voy a llevar con un ejemplo muy claro. ¿Por qué? Porque era un conflicto privado a la intimidad de las partes. Entonces, el Estado, cuando veía un conflicto de pareja, no podía meterse porque era un conflicto de pareja. ¿Y eso dónde se solucionaba? En la casa. Ese es el estándar o el paradigma que cambió con la nueva ley. Que al Estado le interesa suceda a donde sucede. Por eso la ley 26.485 se llama Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, hacia las mujeres, en los ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales. Es decir, en la casa, en el trabajo, en las instituciones, en los hospitales al momento de parir, a la forma de determinar cuáles son sus ciclos reproductivos, cuándo y cuántos, y en los medios. En todos los ámbitos, como nos movemos nosotros. Estamos en la casa, vamos al trabajo, vamos a las distintas dependencias. Para hacerlo, yo que soy artista, soy bailarina, pongo el ejemplo, siempre vieron del seguidor del teatro que sigue a la bailarina por donde vaya. Bueno, el Estado es así, le interesa que no se reproduzca la violencia en el lugar donde esté, en la escena, atrás, sigue a donde va la mujer. Ese es el objeto de la protección. Sí, a eso hagamos un... La consecuencia de la lucha feminista desde el inicio, de que lo personal es político. Lo personal es político. Lo personal es político, sin duda. Y la fuerte ola feminista de los años 70, que plasma desde lo normativo en los años 90, y lo que se ha instaurado en la Argentina a partir del año 2015 con el colectivo Ni Una Menos, sin dudas, esto de salir a las calles e instalar en la agenda política la problemática de género y de violencia hacia la mujer, sin duda ha sido por esto, por los movimientos feministas que han instalado en las calles. Por eso a veces cuando dicen, oh, y otra vez, nada se nos regaló, nada, porque nosotros no ocupábamos los espacios. Entonces, los espacios, al estar con representación que no es la nuestra, los intereses no son los nuestros. Hablan por nosotros, pero nosotros no hablamos por nosotras. ¿Se entiende? Entonces, esos movimientos lo que vienen a hacer es a instalar en la agenda política el tema. Y esto, tal como lo reflejabas, viene sin duda
la ley, hay en dos momentos que aparece. Una, la ley tiene como fuente a veces la costumbre, es decir, vamos a la historia. Antes, no había contrato, no había compraventa, era el trueque. Ella necesitaba sal, yo necesitaba el camello que tenía ella, yo le daba sal, ella me daba el camello, y así se generaba el trueque y las primeras acciones de mercadeo, ¿no? Por allá, por Grecia. Pero la ley, cuando vino a regular esto de que si ella me daba algo, yo le daba otra cosa y la satisfacción de las necesidades se cubrían, la ley lo que hizo, sacó una foto, cristalizó ese momento y dijo, esto se va a llamar compraventa. Pero, a veces, en lo que hace a la materia de los derechos de las mujeres, la ley ha tenido que ir a ponernos un punto de llegada o de destino. Porque esto no es que cotidianamente pasaba y la ley viene a regular algo de que estábamos tratando de erradicar la violencia. La ley nos marcó un horizonte a donde teníamos que ir. Y como siempre, los cambios culturales son los que más traen dificultad a otra cosa, porque si desde mañana cambia la ley de tránsito y me dicen al que maneja por la izquierda se sanciona con la multa, yo al otro día... Pero cuando son cambios culturales, eso es lo que trae tiempo y dificulta el acatamiento. Entonces la ley, ¿qué es lo que hace? Viene a ponerse adelante para marcar un punto de decir hasta acá tenemos que llegar. Son acciones de discriminación positiva. La ley de cupo, para que de algún modo con políticas se garantice la equidad, que si no fuera de esa manera no se llegaría. Entonces, primera etapa y segunda etapa. En la primera etapa, la protección de ley de violencia intrafamiliar protegía a cualquier integrante de la familia, sea la violencia hacia un niño, hacia el abuelo, hacia la abuela, hacia la madre, pero no había un objeto de protección, y solamente en la unidad doméstica. Pero cuando esto ocurría en otro lado, no había protección. Y ese es el avance que en la ley toma la Ley Nacional 26.485. Es un avance cualitativo donde supera que ya la violencia debe ser solamente ejercida, o para ser protegida debe ser ejercida en la unidad doméstica, sino que puede ser ejercida en cualquier ámbito que al Estado le interesa sancionar ese tipo de conducta. Y esta segunda etapa es la que se instala con la Ley 26.485 en el año 2009. Como dijimos, en este caso se desarticulan los argumentos que naturalizaban la violencia contra la mujer como la cuestión privada. Yo, la verdad, escuchaba al vecino que le pegaba todas las noches, pero como esto es un tema de ellos, yo la verdad no me meto. Y si llamábamos al 911 y decíamos, yo estoy escuchando que la está moliendo a palo, él llega a las 11 y la escucho, y señora, pero si yo no tengo la denuncia de la señora, yo no puedo hacer nada. Esto es donde el Estado comienza a tener injerencia e interés en que esta violencia deje de pertenecer al ámbito privado y que participe del ámbito público, porque ese es el interés. Y precisamente porque tiene raíces sociales, culturales, económicas. Y acá traje un ejemplo de Maitena que me parece que, bueno, a mí me encanta Maitena, pero me parece que es muy figurativo cuando hablamos sobre lo cultural y qué es lo que implica en esto de los roles y los estereotipos, que está sumamente ligado a la violencia de género. Porque cuando una mujer se sale de estos estándares o roles que son los asignados, que por haber nacido mujer biológicamente debe cumplir. Veamos el ejemplo. Nace el mismo día, sale a luz rosa, luz celeste, el papá tiene al bebé. ¡Epa, epa, epa! Bebé, un torito como usted llorando. ¿Por qué va a llorar? ¿Ve? ¿Ve que no tiene por qué llorar? Así, así. ¿Ve que puede? Así. No se va a andar acostumbrando a estar en brazos, ¿no? Y ahora, ¿de qué te reís, cara dura? ¿Cómo te gusta trasnochar, eh?
Vamos a ver a la bebé. Yo veo que se ríen, lo cual me encanta porque todos se han sentido identificados. No llore, princesita, no llore. Acá está mamá y papá para cuidarla, ¿sabe? Bueno, ya pasó, pobrecita. Ella es muy chiquitita, ¿no? No puede solita. Ella lo que quiere es upa, ¿no? Quiere que la lleven. Qué buenita, qué mimosa. ¿Le suena? ¿Y qué es lo que nos viene a reflejar Maitena con esto? Algo tan básico como son los estereotipos de género. A nosotras no sabíamos hablar y nos ensocaban un bebé. Nos regalaban. Y por si quedaba duda, era el jueguito de cocina, la plancha. Cosa de que ni se te ocurra una pelota y menos una camioneta. Entonces, al varón, ¿qué es lo que se le regalaba? La pelota. Guay que la tía le vaya a traer una muñequita. Y un bebé. Porque ese ya al psicólogo. Como si en la vida adulta, ese hombre, elija o no, pudiera ser padre y no lo va a alzar a ese niño como nosotras. Lo que quiero decir con esto es que como desde la imposición por haber nacido mujer, con el sexo biológico mujer, se nos asignan un montón de roles que ni siquiera elegimos. Pero nos dicen, vos no vas a saber hablar, pero vas a saber cuidar un bebé. Y te lo dan. Y vos no sabés hablar, vas gateando y vas con el bebé ahí. Porque eso es lo que se impone. Y si el niño llora, se lo trata de que no llore. Porque no es una figura aceptada para el varón que llore. Porque el varón debe cuidar, debe ser duro, debe ser fuerte. No debe ser maricón. Y eso, en definitiva, lo que hacen es criar desde niños o niñas una división que es meramente aleatoria y que desde ya nos dicen que nosotras no podemos hacer esto y que ellos tampoco pueden hacer tal cosa y que nosotras viceversa. Esto de los estereotipos que está tan fuerte marcado y que yo a veces lo hago como un chiste con esto de Maitena, es para que nos vayamos reflejando. Y voy a traer a colación algo que esta mañana lo volví a decir en la radio y lo digo repetidamente, para que tomemos conciencia de que como las fórmulas o el lenguaje no es menor. ¿Cuántas personas hay casadas por iglesia acá? ¿Ah, ninguna? Por Dios, me muero muerta, me voy. No importa si se han divorciado, no. No me interesa si están divorciadas. Digo, ¿quién ha pasado por el instituto del matrimonio por la iglesia? Vamos a reformular la pregunta. Bien. ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿Se casó por iglesia? Ah, que ninguno me levantó la mano. ¿Él también? Sí. Bien. Gran porcentaje, podemos decir, ¿no? Gran porcentaje. Bueno, ¿se acuerdan de esta fórmula? Los declaro marido y mujer. ¿Y antes qué éramos? ¿Un zapallo? ¿Por qué no esposo y esposa? El hombre cambia de estado, nosotros cambiamos de objeto a alguien, de zapallo a mujer. Pongo zapallo porque no se me ocurre otra cosa, pero ¿me entienden cómo está instalado desde lo cultural y desde lo social esto? ¿Qué éramos antes? Porque la mujer siempre tiene que ser de alguien, siempre tiene que ser de alguien. Si no es del papá y de la mamá, cuando sale del hogar, ¿de quién tiene que ser? Del hombre. Por eso es marido y mujer, antes nada.
Según mi mamá, voy a contestar con palabras de mi mamá, que mi mamá es la gran feminista que me ha hecho como soy, buena o mala, pero como soy. El día que tu papá me llegue a presentar como te presento a mi mujer, vuela. Soy, claro, no, porque dice, yo no soy mujer de nadie, soy la esposa. Claro, por eso respondo en lo que dice mi mamá. Claro, pero nosotras diríamos, es mi esposo, yo no digo mi hombre. ¿Alguna dice mi hombre? Mi chico. Sí. Bueno, este era como para... Me parecía que lo importante de esto era... Ahora te digo. Me parece que lo importante de esto, esta aclaración o esta pregunta que voy a tutearlo, esta pregunta que hacías recién, te contesté como si fuera mi mamá porque siempre la traigo porque es mi... Pero digo, cada uno puede nombrar a lo que quiera. Yo lo que digo es qué es lo que hay. Cada uno elige cómo nombrarlo, como dice ella. Si a tu mujer le gustará. Por eso, lo que te quiero explicar es que difícilmente una persona te dice, che, ¿vas con tu marido? ¿Vas con tu...? No, nadie dice, sí se da esto de va con tu mujer. Pero es independientemente. El tema es que cómo estas fórmulas sacramentales históricamente van a reproducir de que pasás a ser mujer con esa categoría en ese momento. Claro, es lo que acabo de decir, sí. Me encanta porque esto da para piña. Lo importante de esto, de que cada uno se nombre, como a veces, desde la sociedad, estos pequeños detalles que uno dice, no lo había tenido en cuenta. Son cosas que venimos haciendo como todos los días, en la cotidianeidad, como lo hizo mi mamá, mi abuela, venimos repitiendo, pero nunca nos detenemos a ver qué éramos antes de casarnos. El que elige casarse, por supuesto. Pero bueno, esto de los estereotipos tiene mucho que ver con la violencia de género. ¿Por qué? Porque cuando la mujer suele salirse de estos roles, género, se sale de esos roles, la mujer o la persona que no se adecúa a estos roles, esa desviación a lo heteronormativo, a lo normal, a lo que debe ser, por orden, debe ser, es donde aparecen los primeros vestigios de la violencia. Y aparecen como una suerte de correctivo. Y ahí es donde tenemos que tener los problemas claros y conocer cuáles son los derechos, cuándo tenemos que estar atentos, cuáles son los tips. Yo les he traído información acá que lo dejo disponible, material, para que lo tengan ustedes en las oficinas o que lo puedan llevar. Puedo traer más, no hay ningún problema, ahí hay 100 folletos. Los puntos fundamentales de la ley esta, dijimos, implica un cambio de paradigma, porque aborda la violencia no solamente en la unidad doméstica, sino que tiene una perspectiva muchísimo mayor de protección que la que tenía antes, rebasa estas fronteras de la violencia doméstica y por sobre todo, lo que dijimos con esta ley nacional, la 26.485, la ley nacional sale en el 2009 y se reglamenta en el año siguiente, en el 2010. El decreto reglamentario también arroja muchísima luz a algunos términos oscuros que tiene la ley, así que siempre recomiendo tenerlo presente. No es que salgo y en la cartera pongo el celular y la cartera y la ley y el decreto reglamentario. Digo, cuando surja algo, saber que existe esta normativa. Que de acuerdo a las disposiciones de la ley, el Estado Nacional tiene la responsabilidad ya no solamente a asistir, proteger y garantizar justicia a las mujeres víctimas de violencia doméstica, sino que además les incumben los aspectos preventivos, educativos, sociales, judiciales, asistenciales, vinculados a todo tipo de
violencia y modalidades de violencia contra la mujer. Es muchísimo más abarcativo. De hecho, uno de los aspectos es dar educación no sexista en los colegios. Esto quiere decir dar igualdad de oportunidades para niños y niñas, que crezcan iguales y no que el patio solamente puede correr los varones, las niñas pueden estar en la orilla jugando al elástico. O sea, esto de que a veces se da, se eduque en igualdad de posiciones. Y este cuadro representa ni más ni menos la desigualdad. ¿Qué actividades son jerarquizadas y cuáles no? Que solamente por el hecho de nacer mujer son tareas menos remuneradas o menos prestigiosas. Hay un número muy importante de 520, 570 estados que existen en el mundo. Solo 20 están dirigidos por mujeres. ¿Y esto qué quiere decir? Porque nosotros no queremos, no podemos, porque nos falta, porque no nos especializamos. No, porque la mayor especialización siempre está a cargo de las mujeres, las universidades, las notas más altas, el perfeccionamiento, las magíster. Pero, ¿cuál creen que es el problema? ¿Somos incompetentes? Siempre una mujer tiene que demostrar el doble. Eso se llama el techo de cristal o el laberinto. Tiene que recorrer 10.000 millones o explicando por qué es tan buena. Porque uno dice, ay, pero si la ley de cupo, escúchame, que se lo gane. Y pensamos que lo que hay es lo mejor. Si también hay gente mejor. Entonces siempre hay que demostrar de más para poder acceder a la misma posibilidad. O por ejemplo, yo lo veo mucho, no, yo mujeres no. De más de 40 a 45, porque si no, no. ¿Por qué? Y después los embarazos. Bueno, embaracemos a los hombres, entonces. Entonces, empieza esto de que la discriminación es que nos toca ser madre, que no podemos acceder a los lugares de trabajo, porque después miran en el currículum, pero la última actividad que tuviste era en el año 80 y hasta el 90 que hiciste un par de cositas, hacerme cargo de los hijos. Entonces, esto de que la responsabilidad y el cuidado de la familia y de los ancianos está en la espalda de las mujeres, también priva de acceso a los lugares de trabajo. Porque justamente en la edad de mayor crecimiento o la edad reproductiva es donde aparece la disminución en los ingresos a la fuerza laboral. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que nos dice la ley en tipos y modalidades. La ley define qué es lo que es la violencia contra las mujeres, que hay violencia directa y que hay violencia indirecta. La violencia directa es toda conducta, acción o omisión que tanto en el ámbito público o privado, basada en una relación desigual de poder, afecta su libertad, dignidad, integridad física y patrimonial, como también la seguridad personal. Y quedan comprendidas no solamente los privados, todos, hasta los agentes del Estado. Y la violencia indirecta es toda acción, omisión, disposición, criterio, práctica, más o menos lo que acabo de decir, discriminatoria que ponga a la mujer en situación de desventaja respecto del varón. Esto lo define la ley, no lo digo yo, está explícitamente conceptualizado en la ley. Si ven, la ley no da conceptos, definido en la ley. También la ley, ¿qué es lo importante? Dice cuáles son los tipos y modalidades. Acá está, pero la pregunta tendría que haberlo hecho. ¿Qué tipos de violencia conocen? Hagan de cuenta que no están viendo nada. ¿Qué tipos de violencia conocen? Uno siempre dice la violencia física, que es lo que ve, pero hay 5, perdón. La psicológica. Está copiando. No, ya vas a ver lo víctima de violencia simbólica que sos. Ya lo vas a ver con un ejemplo. Todas. Para divertirse. Entonces, la violencia física, la psicológica, la sexual, la simbólica, la económica y la patrimonial. Vamos a ver cada una, pero la violencia psicológica la pongo en primer lugar porque es la más importante y es la que está presente siempre. El 93% de las denuncias que tenemos está presente la violencia psicológica. Es prácticamente una constante de cada uno de los hechos que se denuncian cuando están involucradas la violencia contra las mujeres.
Está siempre, porque difícilmente se puede producir una violencia física si previamente no se ha ganado la confianza, el poder establecer ese vínculo y que, hablando de la relación de pareja, esto, si hay un ataque sexual no voy a esperar a que la violencia psicológica se da en el momento sobre el sometimiento y la sensación de poder del agresor sobre la víctima, ¿no? Pero estoy hablando en la relación de pareja, que también puede haber abuso sexual. Esto de que, para hablar en el término conocido por todos, ¿existe la violación en el matrimonio? Por supuesto, por supuesto, por supuesto que existe. Entonces, la violencia psicológica la pongo siempre en el ejemplo como si fuera una gotita que va tallando una piedra al gusto de lo que va cayendo esa gotita. Va taladrando, va mellando esa piedra hasta adecuarla a una forma X. Y eso es lo que va haciendo, se prolonga en el tiempo, en forma constante, reiterada, repetida en el tiempo y muy prolongada en la consecución de estos hechos. La violencia psicológica es la que causa un daño emocional y disminución a la autoestima, porque es lo primero que se pierde, la destrucción de la personalidad y la autoestima, que busca degradar y controlar las acciones, comportamientos, creencias, decisiones mediante humillación, aislamiento, culpabilización. Sos vos la que me pones así. Yo vengo tranquilo de trabajar y sos vos la que me provocás esto. Vigilancia constante, exigencia de obediencia y sumisión, insulto, persecución, celos, consigue un trabajo, le llama 72 veces a la mañana para ver dónde está, con quién está, si está en reunión. Haceme una videollamada. Haceme una videollamada. No, pero llámame por... No, una videollamada para controlar cuál es el entorno. Todo esto son herramientas de control para poder ejercer y saber que esa humillación la ejerzo de esa manera, ya que tuvo la osadía de conseguir un trabajo y salir de la órbita en la que estaba, yo controlo, porque la finalidad es o que lo pierda o que se sienta que está el control. Los celos excesivos, por supuesto, el chantaje, son ejemplos. La violencia física no hace falta explicarla, ¿no? Pero es contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño, riesgo y producido, claro, justamente el femicidio en la muestra más alta de la punta del iceberg en cuanto a lo que es la violencia física. La violencia sexual. Cualquier acción con o sin acceso carnal del derecho a la mujer a decidir de su vida sexual o reproductiva. El hecho de estar casada, de estar en pareja, no viene implícita atrás una llave que diga siempre. Porque esa es la autodeterminación. Cuando una persona quiere, cuando una persona desea y cuando una persona guste hacerlo. Entonces, por eso es importante reconocer este tipo de violencia. A través de y violencia reproductiva también. También es violencia reproductiva el hecho de que la pareja no permita que se usen anticonceptivos o estar garantizando siempre la posibilidad de un embarazo o por lo general en las reconciliaciones. Hay un ciclo de la violencia, no sé si ya han conocido hablar sobre el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia, Wagner, una psicóloga que más o menos ha estandarizado, o al menos lo hemos tomado acá en la Argentina, reconoce al menos 3 fases. La fase de acumulación de tensión, la fase de explosión y la fase de luna de miel o reconciliación. Hay olor a gas, ¿no? Te digo por las dos. No me puedo concentrar con el olor a gas. Nos van a quemar como brujas. Todos juntas, mata de una vez. Yo me voy rápido. Bueno, entonces, esto del ciclo. La acumulación de la tensión se da de generar siempre la parte
de la agresión, pero bueno, ya vas a ver. Entonces la mujer va acumulando, va sabiendo cuáles son los comportamientos hasta que el domingo están comiendo un asado, el niño tira la Coca-Cola ahí y dice, pero ¿cómo puede ser que esto pase así? El más mínimo incidente, ni siquiera con ella. El niño tira una Coca-Cola, agarra la Coca-Cola, tira a la mesa, le parte la cabeza. Y ahí aparece la explosión. Se va, vuelve a los 2 días porque se fue a la casa de los amigos, vuelve y dice, gorda, te juro, yo esto no lo vuelvo a hacer, me sacó, la verdad que no, me saqué, no puedo. Y empieza la faz de la reconciliación. En esa faz de la reconciliación pueden haber del catálogo de promesas infinitas. Vas a ver que yo voy a cambiar, vas a ver que esto no es así siempre, me ponen así, yo no soy así, te prometo que esto no, viene con un regalito, vas a ver que el fin de semana que viene nos vamos a quedar solos. O sea, un montón de promesas que no tiene sentido que las digamos, pero que generan otra vez la confianza, porque en eso se basa, la confianza y en el creer. Porque además de todo, esa persona que elegimos o la que nos ha sido violenta, probablemente sea también el padre de nuestros hijos. Entonces no es lo mismo cuando yo voy a denunciar que en la Plaza Independencia, después de terminar el Festival de los Hippies de la Plaza de Artesanos, me robaron la cartera, que digo, sí, quiero hacer la denuncia ya, yo lo vi, eran de tal característica y se fue en una moto de tal y me encarnizo en que lo agarren. Pero acá tengo que contar mi historia. Y esa historia está vinculada a los afectos, y no solamente los míos, sino que a quien quizás tenga que denunciar sea el padre de mis 3 hijos, que además hace 20 años que convivimos, y que además los hijos me dicen, mamá, ¿cómo lo vas a denunciar al papá? Si esto ha pasado. Entonces, cuando tenemos a alguien que conozcamos que esté atravesando esta situación, lo que menos podemos hacer es juzgar. ¿Y por qué juzgar no? Porque a nadie le interesa saber lo que nosotros haríamos. Dudo que a ustedes les interese saber qué es lo que haría yo en esa situación. Lo que tenemos que hacer es dar herramientas para que esa persona que esté atravesando tenga herramientas para decidir algo, no sé qué, algo, pero tome una decisión. Pero no juzgar. Porque hay que sacarse una idea. A nadie le gusta que le peguen, o a alguien le gusta que le peguen. Yo a veces cuando escucho esto, bueno, también le debe gustar que le fajen, porque, escúchame, la pareja anterior era igual, esta era igual, sea buena, lo perdona, también. ¿No nos podríamos preguntar qué hacemos nosotros para que él siga ejerciendo esa violencia y ella siga escogiendo de esa manera? ¿No necesitará ayuda? Estas son las cosas que tenemos que tener nosotros para reflexionar y que si conocemos a alguien, estemos al lado y no juzgando. Porque para juzgar tenemos un plantel de personas siempre juzgando. Lo importante es dar herramientas para que esta persona que esté atravesando esta situación de violencia, tender una mano y escuchar. Escuchar sobre todo. Volviendo a la fase, está clara, esas son las 3 fases. Y a veces en esa reconciliación es donde se producen los embarazos. ¿Por qué se producen a veces los embarazos? Primero porque no se permite que usen métodos anticonceptivos, porque eso también da una pertenencia. Tener hijos. La mujer quizás siente que eso es lo único que puede tener, hijos. Y además no es lo mismo cortar un vínculo con un niño o una niña a con 5. Porque yo me puedo ir mañana a la casa de mi mamá y le digo, ma, me vengo porque están atrás. Bueno, venite con tal, con mi hija. Tengo 2, pero ponele, venite. Bueno, me voy con la de 13, con la de 14, la de 16 se queda con la de... Tengo 5. Explíquenme ustedes si tienen una hermana, una que le dicen, una amiga, no, la corté porque es insostenible. Con 5, ¿cómo hacen? Dificulta. Y eso también es parte de generar ese vínculo y dependencia. Por eso hay que tenerlo en cuenta.
¿Qué es la violencia simbólica? La violencia simbólica es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación hacia la mujer. Les voy a poner un ejemplo que este es de manual y lo van a conocer todas. ¿Quién ha comprado Sif o Mr. Músculo alguna vez? Mr. Músculo. ¿Cómo es la persona que viene a decirnos cómo es Mr. Músculo? ¿Cómo es? Divino, naranja. Tiene fuerza. Nunca en su vida lavó un baño. Gatillón nada más. Pero él viene, entra por la puerta, no toca el timbre y le dice: yo te voy a enseñar cómo se lava el baño. Y no solamente te voy a enseñar cómo se lava el baño, sino te voy a decir qué producto tenés que echar. ¿Para qué? Para que laves más rápido el baño y podás arreglarte, no estar así como una cacatúa para esperar a quién, al príncipe. Todo eso nos dicen las propagandas. ¿Lo asocian ahora? Y me hace. Esto, ¿dónde ubican a la mujer? ¿Al frente de una empresa tomando decisiones? El baño. Son claros los mensajes, ¿los alcanzan a ver? Eso es reproducir estereotipos. Vengo yo, el mansplaining, que es la explicación de más, y le explico. Lleva 25 años de casada, 5 niños, y le viene por la ventana y le explica al Mr. Músculo cómo se lava el baño a ella, que lo viene lavando todos los días, y le dice qué es lo que tiene que comprar, porque tampoco sabe ni siquiera cuál es la góndola, dónde tiene que comprarlo. Bueno, esto es lo que se reproduce a través de los medios, por eso es la modalidad mediática a través de la violencia simbólica. Y la violencia económico-patrimonial, que es una de las más importante junto con la psicológica, porque es la que genera una mayor dependencia a la hora de poder cortar el vínculo cuando está esa decisión. Porque por lo general, cuando esta decisión se toma de cortar el vínculo, aparecen los pero. Pero ¿y yo cómo voy a hacer con los chicos? Porque en realidad el que trabajaba siempre era él. ¿Y qué? ¿Y yo porque? Bueno, pero porque le habrá gustado quedarse en la casa. A nadie le gusta quedarse en la casa. Son roles y pactos en cada una de las parejas y familias. ¿Por qué no pensamos antes que lo que fue? Que probablemente pudo haber dicho: quédate en la casa, si vos total no sabés hacer nada, no sabés, con lo que vas a ganar, sale más difícil, sale más caro pagarle a una niñera que lo que vas a ganar vos de celador en la escuela. Le suena eso también. Entonces son acuerdos que cuando se da cuenta, ha pasado 20 años, tiene 40 y dice: ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Quién me va a dar trabajo con 0 experiencia laboral a los 40 años, con 5 hijos? Sigamos con la prolífera de 5 hijos. Sí. Bueno, es el trabajo no remunerado. Sí, sí, sí. Sí, no sé, tener otro mi marido y ver, porque no sé, pero son 68
que tampoco pueden acceder por él, porque ya es dinero. El dinero es poder de decisión, es poder tener tangible algo, entonces a veces dificulta. Y por eso a veces, no sé, le tengo que preguntar a mi marido, algo tan como si yo fuera a comprar... Claro, y le tuviera que ir a preguntar a mi marido. Bueno, son pautas y esto, yo siempre cito a Ana María Fernández, que es una psicóloga. Ah, y acá hay una que no es ella, que habla sobre las relaciones de pareja y los acuerdos. Son como contratos, como convenios en donde cada pareja acuerda determinada cosa. Vamos a hacer así, vos te vas a quedar acá, yo salgo y se transforma en el único proveedor, el varón. Y esto también es malo. ¿Para quién? Para el varón también. Porque no podemos tener sobre la carga de una sola persona hoy por hoy. Entonces, lo que se busca es tener la misma posibilidad de acceso. Eso es lo que se pretende. Y la violencia económica es sin duda uno de los factores más importantes para limitar este corte entre la vinculación. Ahora bien, estos tipos de violencia que son... Sí, perdón. ¿Cuál? Claro, es violencia, pero es que eso se enmarca, no es que hay violencia en las redes. La violencia en las redes es violencia psicológica, porque vos frente al mundo estás mostrándole un montón de fotos, o el stalking, o el grooming en el caso de los chicos, exponiendo una vida X o imágenes que a vos te van a alterar en tu vida desde lo psicológico. Pero es violencia psicológica. La modalidad podrá verse en las redes, pero dentro del tipo de violencia es eso. Y una cosa importante que dice la ley, esta clasificación no es taxativa, no es que se cerró como números clausus y no existe más nada. Eso es lo que se ha enunciado hasta ahora. Pero no obstante, puede ser que se repliquen o que aparezcan nuevos tipos de violencia o nuevas modalidades. Esos tipos de violencia, esos 5, física, psicológica, económica, patrimonial, simbólica y sexual, se reproducen en estos ámbitos o modalidades. Por ejemplo, en la modalidad doméstica. ¿Cuál es la modalidad doméstica? Es la ejercida por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde esto ocurra. Incluye los noviazgos. ¿Qué es lo que dice de la violencia institucional? Es la realizada, y esto por eso es importante que lo conozcamos, por funcionarios o funcionarias, profesionales, personal, agentes pertenecientes a cualquier órgano, todos los que seamos personal, funcionarios públicos, y quedan incluidos los partidos políticos, sindicatos y clubes. Cualquier institución puede ser reproductora de alguno de los tipos de violencia. En lo laboral, donde se discrimina a las mujeres en los ámbitos laborales, sean públicos o privados, y que obstaculice el acceso al empleo, contratación, ascenso y también la desigualdad de los salarios. Sabemos de la brecha salarial que existe y que es un porcentaje alto de alrededor del 27%. Otra modalidad, y esto tiene que ver con la violencia sexual, contra la libertad reproductiva, cuando se vulnera el derecho a decidir en forma libre y responsable, no sé por qué está cortado, y responsable sobre el número de embarazos o intervalos en los nacimientos. Eso hace a la violencia reproductiva, que yo no pueda tener el control de cuándo quedar embarazada o cuándo no quedar embarazada. No voy a preguntar en general, pero antes, para hacer los trámites de obstrucción, sea para la vasectomía o para la ligadura de trompas, ¿alguien ha escuchado que necesite el consentimiento del marido? Todas. Saben que no es así, ¿no? Ahora no. Bueno, ¿alguna vez le preguntaron si para hacerse la vasectomía ustedes autorizaban? Claro. Bueno, eso existía.
hasta el año 2010. Entonces, la mujer no podía decidir sobre la cantidad de embarazos porque para hacerse la ligadura de trompas tenía que prestar consentimiento el marido, la pareja, y han habido casos que han estado divorciados, separados, con nueva pareja, y ha tenido que autorizar, he visto de todo, en esos casos. Entonces, no, ni siquiera sobre el cuerpo de decidir hasta cuántos embarazos. La autorización debía venir de la mano del marido. Bueno, el D, sí, tal cual. ¿Sí? Y del momento de que lo declaro marido y mujer, ya eras D. ¿D? ¿Sí? Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, y la obstétrica, que es toda aquella que se ejerce, quienes han parido, ustedes saben, uno va a tener familia y en vez de nos ponernos en posición para abajo, conforme a la gravedad, para que el niño salga, ¿cómo te ponen? Con la patita para arriba, atada, para que el médico cuando esté sentado le quede cómodo. Entonces, es así, ni siquiera va a favor de la gravedad. Te ponen para arriba, cosa de que te lo tragues, en vez de... ¿Me entendés? Que vuelva. Entonces, esas cosas, que obviamente como no van a experimentarlo, es justamente para que esté cómodo, a la altura de la silla. Ustedes fíjense, es a la altura de la silla. Entonces, eso hace a la violencia obstétrica, la cantidad de remedios o medicación en forma innecesaria, las cesáreas innecesarias, pero para que en 2 horitas cortemos. Bueno, todo esto hace a la violencia obstétrica. Y la mediática, la que ya más o menos representé, que es a través de los medios, trabajar con la violencia simbólica y reproducir estos estereotipos. ¿Qué tenemos hoy y qué desafíos podemos tener con la normativa que tenemos? Primero, conocer cuáles son los derechos. Estos derechos también están en la ley. Es el artículo 3. Todo lo que les he dado no es que lo he sacado de algún... Todo es la ley 26.485. Este es el artículo 3. Los tipos... la violencia contra la mujer está en el artículo 4, los tipos que recién les pasé en el artículo 5 y las modalidades en el artículo 6. No he avanzado más que eso, es conocer la ley, nada más. ¿Y cuáles son los derechos establecidos? Una vida sin violencia y discriminación, derecho a la salud, educación y seguridad personal, a la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, que se respete su dignidad, la vida reproductiva, número de embarazos, cuándo tenerlos de conformidad a la Ley de Creación de Salud Reproductiva, la intimidad, la libertad de creencias, de pensamiento, recibir información y asesoramiento adecuado, siempre, recibir información y asesoramiento adecuado, gozar de medidas integrales de asistencia, de protección y de seguridad, gozar de acceso gratuito a la justicia en casos comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley, la igualdad real de derechos, real, no declarativa, real, igualdad real de derechos. Oportunidades y de trato entre varones y mujeres, un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que produzca revictimización. Como dijimos, esto surge de la ley, una ley que tiene 4 partes, que son muy claras. La primera parte, que es lo que hemos visto, las disposiciones generales, cuál es el ámbito, el objeto, los derechos, los tipos y modalidades, que es lo que hemos visto hasta acá. Después, cuáles son las políticas públicas y la responsabilidad de todo, porque es una ley que habla de la transversalidad, es decir, que implica a todos los ministerios, a todos los estratos del Estado, a los municipios, a las organizaciones de la sociedad civil, a la sociedad en su conjunto. Parte de la base de que la temática no se puede abordar como un departamento estanco o aislado, sino que tiene que ser transversal en cuanto al abordaje. ¿Cuáles son los procedimientos? Porque eso es algo importante, que la ley establece un procedimiento a seguir y la provincia de Mendoza
lo adhirió, y disposiciones finales. Y cuando hablo de las buenas prácticas, quizás también para incluirlos en las formas de trabajo, tomé este concepto que toma la UNESCO de qué tiene que entenderse por las buenas prácticas. Esto porque a veces, qué sé yo, cuando doy charlas en las universidades, en consulados, en los distintos cuerpos, hay veces que cada uno de esos cuerpos, instituciones o dependencias tienen dentro del organigrama o una secretaría de la mujer o algún espacio de escucha para la problemática. Y para este espacio de escucha es importante que instauremos unas buenas prácticas. Es decir, que seamos parte del problema, pero que no nos sumemos al problema. Porque si nosotros le decimos, acá no te podemos ayudar, y la estamos expulsando a que se muera sola. Entonces, establecer buenas prácticas, sea a través de protocolos, de guías, de cómo instaurar un pequeño circuito de que ante la detección de un problema, una situación de violencia, se active tal o cual mecanismo. Digo, distintas herramientas que se pueden articular en las dependencias, en la forma que le parezca útil, necesaria y oportuna, pero que en lo que se vaya a instaurar, si es que es así, establecer esto de las buenas prácticas. ¿Y qué son las buenas prácticas? Una buena práctica es toda acción o conjunto de acciones que, fruto de la identificación de brechas o necesidades, son sistémicas, eficaces, eficientes, sostenibles y flexibles, y que suponen una mejora evidente en la eliminación de estas brechas o satisfacciones de estas necesidades. Si yo no estoy conociendo este problema, que el problema de la violencia hacia las mujeres está reconocido como algo estructural que está inserto, incrustado en la sociedad, difícilmente cuando alguien venga a comentarme algo que está atravesando, padeciendo una situación de violencia, no voy a poder entenderlo, porque no voy a entender de qué brecha me está hablando. ¿Cómo voy a hacer una buena práctica o satisfacer esta necesidad si no conozco de la brecha que me está hablando? Esas son las buenas prácticas. Las buenas prácticas, ¿qué es lo que nos permiten? Nos permiten aprender en base a otras experiencias. Hay un montón de instituciones que trabajan de este modo, facilitan y promueven soluciones innovadoras, exitosas y sostenibles a problemas compartidos. Y esto sobre todo permite entender puentes. Si nosotros lo que logramos es tender puentes y no romper esos puentes para que trabajemos en forma aislada, es mucho más satisfactorio y da mejores soluciones. Esto se los dejo como inquietud, si el día de mañana le interesa. Y ahora bien, muy breve, porque no les quiero quemar la cabeza, pero sobre qué pasa si detectamos un caso de violencia. La ley dice que se puede presentar una denuncia ante cualquier tribunal, juez o jueza, eso es lo que dice la ley nacional, o ante el Ministerio Público Fiscal. ¿Cómo funciona en Mendoza? En Mendoza, ante un episodio de violencia, me voy a poner acá, ante un episodio de violencia en el ámbito doméstico, ¿no? Puede ingresar, si es un delito, entra una denuncia por una oficina fiscal, o hay un equipo interdisciplinario que hace un diagnóstico de riesgo, y a partir de ahí el Ministerio Público Fiscal, la fiscal o el fiscal investiga sobre la realización, la configuración de un delito, si es que lo hubiera, y ahí en más determinar quién es el responsable. Pero también en la justicia de familia, cuando es un hecho que no es delito, o cuando la mujer no quiere denunciar el delito, pero quiere pedir medidas de protección para que esta persona no se acerque, restringirle el acercamiento, excluirlo del hogar en el caso de que sea posible, en la Secretaría Tutelar, en los juzgados de familia, se puede hacer la denuncia, es evaluada por el Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario a los efectos de que se dicte esa medida de protección. Y después se le hará el control y seguimiento de la medida de protección para ver si ha dado resultado o no. Y esto es importante conocerlo. En todas las instancias del proceso, cuando conozcan a alguien o si van a acompañar a alguien, pueden participar acompañando a esa persona. Y es solamente un apoyo moral. Es decir, hay muchas veces que va una persona en situación de violencia y que no quiere ir sola. Y bueno, va con una amiga, con su madre, con su hermana,
con una persona de confianza. Esta persona de confianza puede asistirla. Por supuesto que no tiene intervención en el acto en sí, pero sí puede estar al lado, de la mano. El apoyo moral que necesita cualquier persona que se ha visto vulnerada en su derecho. ¿Quiénes pueden denunciar? La ley también establece quiénes son las personas que están legitimadas, quiénes son las que tienen capacidad para denunciar. En primer lugar, la mujer, que se haya considerado afectada en su derecho, o su representante legal sin restricción alguna. En el caso de que sean niños, niñas y adolescentes, lo pueden hacer a través de sus representantes legales, pero ya ahora, no sé si saben, si no se los comunico, a partir de ahora los delitos contra la integridad sexual cometidos contra niños, niñas y adolescentes pasó a ser de un delito de instancia privada a un delito de acción pública. Por lo tanto, los representantes o las representantes de ese niño, que eran los que tenían la capacidad de denunciar, ahora puede hacerlo cualquier persona de oficio que advierta la ocurrencia de este delito sin la necesidad de que los representantes legales, que por el general de los casos se da en el ámbito intrafamiliar, pueda hacer la denuncia y salir a la luz del hecho a los fines de que se investigue. Cualquier persona, cuando la persona afectada tenga alguna discapacidad o por su condición física no pudiese formularla, puede denunciar cualquier persona y después esa persona tendrá que ir a ratificarla. El único límite que pone la ley es que supongamos que yo conozco en mi lugar de trabajo que mi compañera ha sido agredida sexualmente o que pasó en el trabajo con su empleador o con su pareja y me lo cuenta. Yo puedo ir a hacer la denuncia. La van a citar a ella después para ratificar, pero si ella no ratifica esa actuación se archiva. Cuando digo esto no es que lo bueno es que vayamos a denunciar en forma compulsiva, ni mucho menos. No hay nada mejor que sea la persona la que vaya a denunciar, porque nadie más que ella va a saber cuándo es el momento. Lo que acabo... Sí. No, primero que al niño no lo citan, va con cámara Gesell, que es un mecanismo especial donde la escucha, eso se hace así. Pero sí, de hecho con la DG hemos trabajado en todo lo que es tejiendo redes, de cuáles son los indicadores y todo esto. Ahora por lo general no, ahora desde la ley que es la 9041, creo que salió en febrero de este año, ahora ya en los colegios, cuando se detecta algún indicador de riesgo vinculado a delitos contra la integridad sexual o algún tipo de maltrato, se comunican con la asesora de menores incapaces, que depende del Ministerio Público de la Defensa, y son ellas quienes canalizan la denuncia. Y hasta el año pasado era responsable la maestra de hacerla directa. La responsabilidad es exactamente igual, lo único que varía es quién denuncia. La responsabilidad es exactamente igual por la ley 26061, la responsabilidad es de quien tome conocimiento. Se canaliza a través de la asesora, pero la responsabilidad es intacta. Ahora en los casos de emergencia se puede llamar al 911, así. Por supuesto, sí. Que mató el novio en San Martín, es que esa señora que era dueña de una cochería, y los vecinos escuchaban que estaban peleando, discutiendo y no mató. Sí, Micaela Díaz, creo que. No, La de Palmira. No, Iván Remigio. Ah, no, pensé que me estaba hablando de la niña. No. Y el diario dice cualquier cosa. Porque se sabía que era una persona que tenía cosas raras, pero nadie preveía. Porque también creo que por ahí había un hermano que lo veía. No, el hijo. Pero es que mira, en todos los femicidios que han habido, todos han escuchado y no han habido llamados al 911. No, nadie llama. Nadie llama. Por eso al principio les dije, esto es un tema de todos, por eso puse esos ejemplos.
Hay un montón de hechos. Hay un hecho que fue gravísimo, que fue en Rodeo del Medio, que fue donde falleció la pareja, el nene de 4 años y la madre de ella, y él después se suicidó e intentó prender fuego a la casa. Los vecinos se cansaron de escuchar por más de 2 horas las agresiones. No. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que sensibilizarnos, porque hay cosas que son evitables. Pero si no conocemos y seguimos con el no te metas, terminamos así. Por eso me parecía importante decirlo. Bueno, y en la provincia de Mendoza están distribuidas las distintas oficinas fiscales y lugares para denunciar. Por ejemplo, si soy de la primera o de la tercera circunscripción, en lo que es Gran Mendoza, ¿no?, más el este, puedo denunciar en las oficinas fiscales o en la unidad fiscal más cercana al domicilio. Pero por lo general el lugar de denuncia es en las oficinas fiscales. Si estoy en la segunda y en la cuarta, ¿que esto qué quiere decir? Segunda circunscripción, el Poder Judicial se divide en 4 circunscripciones. La primera, lo que es el Gran Mendoza, la tercera, lo que es el este, San Martín, Santa Rosa, La Paz, Junín, Rivadavia, y el Valle de Uco es la cuarta, Tupungato, Tunuyán y San Carlos. La segunda es el sur, Malargüe, San Rafael y Alvear. En esas dos, en el sur y en el Valle de Uco, los lugares de denuncia son las comisarías, que si bien hay personal policial, quienes reciben la denuncia es el ayudante fiscal, que está bajo las líneas del fiscal, es decir, eso también cambió desde el año pasado. Son comisarías, pero están bajo las directivas del ayudante fiscal, quien depende del fiscal. Y bueno, y hay material gráfico que yo se los he dejado. También hay material gráfico en la página del Ministerio, que es una guía que hemos hecho nosotros que pueden hacer de descarga gratuita. En realidad la guía esta es para guías, es una guía para mujeres en situación de violencia en la modalidad doméstica, que bueno, tiene muchos tips y se llama no debería doler volver a casa. Como que pensemos que cada vez que tenemos que volver, si nos está doliendo volver, pensemos qué podemos hacer para que no duela. Y por último, así dejamos para preguntas o algunas inquietudes, cuando la gente no se revela solo porque su situación sea mala, puede sufrir en silencio. ¿Perdón? La gente no se revela solo porque su situación sea mala, puede sufrir en silencio durante siglos. Se revela cuando logra ver que su situación es injusta y puede cambiar. Entonces estemos atentas, porque quizás cuando acuden a nosotros es porque piensan que puede cambiar algo. Y tenemos la posibilidad de nosotros hacer cambiar. Y desafío como sociedad, yo los dejo con este desafío, que una sociedad que permite o tolera que las mujeres, por el solo hecho de serlo, puedan ser golpeadas, humilladas, violadas y maltratadas de cualquier forma, es una sociedad que discrimina. Y dejar de vivir en una sociedad que discrimina es responsabilidad de todos. Bueno, muchísimas gracias.